Hola, hola, buenas tardes, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día quería traerles a colación un video sobre keynesianismo que es súper fraudulento y chanta, pero antes quisiera decirles que bueno, existe no sé si es un canal de televisión, si algún argentino puede corregirme, o simplemente una fundación o programa, que se llama Encuentro y que tiene mucho mamertismo, aunque tiene cosas muy interesantes, si quieren verlo y se vacunan sobre algunas huevadas, pero en general es mamertismo postmoderno, sobre todo como neomarxismo keynesiano. Vamos a ver ahora el video de Keynes y lo vamos a ir usando una palabra ad hoc a este medio que se llama Encuentro. Vamos a irlo deconstruyendo. Keynes fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y el fortalecimiento del Estado. Sus teorías dominaron la economía entre los años 1930 y 1970. Keynes sostiene que el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo. Esa imagen de Estado presente se traduce luego en el concepto Estado de bienestar, también llamado Estado benefactor. Provee y garantiza los derechos de salario, salud y educación a la totalidad de los habitantes de un país. Sus postulados, que tuvieron éxito en las primeras crisis del capitalismo. Bien, aquí en verdad hay varios errores, muchos los pudieron notar y yo creo los que saben un poco más, pero yo me voy a centrar en los más importantes porque creo que son los más... No puedo hacer un video de 2 horas explicando todos los errores de las cosas que dice este medio. Encuentro nos dice que en las primeras crisis del capitalismo es Maynard Keynes el que aparece, pero las crisis económicas vienen existiendo en la humanidad desde que la humanidad existe y desde que el ser humano existe, desde que el ser humano comercia, desde que el ser humano intercambia. Hay crisis de distinto tipo, han habido en la antigua Grecia, en Roma hubieron crisis muy potentes, en la Edad Media es una gran crisis de socialismo, una crisis de control, de falta de libertad, de falta de propiedad privada. Después tenemos las crisis que se dan dentro del contexto del capitalismo, que tienen que ver con residuos medievales, sobre todo que generan burbujas y lo demás, sobre todo en el ámbito bancario, en cómo funciona la banca, que todavía tiene residuos medievales bastante groseros. Las crisis del siglo XIX se pueden contabilizar como unas 30 o 40, si contabilizamos todas las grandes crisis económicas del mundo en el siglo XIX. Y Keynes aún no nacía cuando sucedieron todas estas crisis, por lo tanto decir que Keynes, sus teorías se hacen famosas en las primeras crisis del capitalismo, es desconocer la enorme cantidad de historia de crisis económicas que tiene el mundo. Se mostraron también vigentes y reaparecieron con fuerza tras la crisis del neoliberalismo. Neoliberalismo que, como explico en mi video sobre el neoliberalismo, es de base keynesiana. Todo el funcionamiento neoliberal es un funcionamiento, comillas, liberal, construido sobre una estructura keynesiana. No es un liberalismo puro, propio de la evolución desde la Edad Media hacia el mundo de la Ilustración, sino un liberalismo construido sobre una estructura mundial keynesiana, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que claro, que hoy en día funcionan regidos más o menos por ideas más o menos liberales, porque ni tan liberales son, pero algo más son que cuando estaban regidas por ideas keynesianas. Las instituciones en sí son instituciones keynesianas, son instituciones que son creadas desde Keynes. Y la crisis del 2008 es una crisis de keynesianismo, es una crisis de keynesianismo de los residuos keynesianos de la economía neoliberal, que es keynesiana. Porque si ustedes ven y revisan, y no recibió ninguna reputación decente mi video de liberalismo versus neoliberalismo, explico por qué el neoliberalismo es básicamente una construcción liberal sobre el keynesianismo, y por lo tanto es de base keynesiana. John Maynard Keynes nació en la ciudad de Cambridge, Inglaterra, en una familia acomodada de alto nivel cultural. Pasó por las mejores escuelas británicas, donde estudió matemática, estadística y economía. Transcurrió gran parte de su vida entre las aulas universitarias y puestos públicos. Fue un brillante teórico con un gran sentido práctico y le tocó atravesar las grandes crisis del capitalismo de la primera mitad del siglo XX. Keynes propuso soluciones concretas a los conflictos económicos de un capitalismo de posguerra que estaba sumido en la depresión económica y la desocupación generalizada. Las teorías económicas de Keynes surgieron de la experiencia práctica de 3 momentos claves del siglo XX. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial generaron enormes deudas a los países vencidos. Entre estos 2 acontecimientos se produjo la caída de la Bolsa de Nueva York, que dio comienzo a la Gran Depresión de los años 30. En esos momentos, Keynes propuso soluciones que se oponían radicalmente a la tradición liberal. Bien, aquí vemos varios errores, muchos. Primero, las crisis del siglo XX
de primera mitad del siglo XX no son crisis del capitalismo propiamente tal, es decir, o del liberalismo. Las instituciones keynesianas ya se habían puesto en marcha antes incluso de que Keynes escribiera sobre ellas, porque lo que Keynes hace es limitarse a describir, aunque él pretenda que está inventando, está describiendo la realidad económico-política de Europa y Estados Unidos de su época. Cuando Keynes sale a defender los bancos centrales inventados previamente por Marx, ya se estaban implementando en todo Occidente los bancos centrales. Cuando Keynes sale a defender, a pedir políticas proteccionistas, ya se estaban implementando políticas proteccionistas en Alemania, ya se estaban implementando políticas proteccionistas en España y en otros países. Cuando Keynes sale a pedir políticas expansivas para combatir las crisis, en todas las crisis que ya habían habido, muchos estados habían respondido con políticas expansivas monetariamente. Por lo tanto, Keynes no inventa nada. No es un gran genio que inventó algo. Es un huevón que analizó lo que había y dijo, ¡esto lo inventé yo! Y a la luz de la historia quedó como el que lo inventó. Porque en el fondo lo único que hace Keynes, lo único que inventa, además de una teoría epistemológica muy interesante que nadie toma y nadie repasa, y a mí me encanta, lo único que inventa Keynes como teoría económica es esto de la demanda agregada y como supuestamente guía o lleva a la economía, que es totalmente ridículo, es absurdo. Vamos a tratar en otro video porque es absurdo, o tal vez en este, dependiendo de cómo nos vaya. El liberal Adam Smith, considerado el fundador de la economía moderna, afirmaba que si se dejaba actuar libremente a comerciantes, industriales y bancos, el mercado tendía a equilibrarse. Según el liberalismo, la producción de bienes y servicios y el mercado laboral se regulan por el libre juego de la oferta y la demanda, sin necesidad de ninguna intervención. Habría una suerte de mano invisible del mercado encargada de regular toda la economía. Si bien la propuesta de Adam Smith es un tanto más compleja de lo que se plantea aquí, quiero decir que la propuesta de Adam Smith no es una propuesta esencialmente liberal, más allá de las políticas que recomienda, que sí son liberales. La propuesta teórica es una propuesta teórica de tipo más bien socialista. Ahora bien, dicho esto, digamos que la pretensión de que tiene la izquierda, porque no es algo que pretenda la gente capitalista, sino que es algo que pretenden los socialistas, de que el mercado se autorregula, es no comprender que el problema no es una regulación, sino una coordinación de los actos humanos. Es decir, el tema es que el mercado se autoorganiza, y el problema con la regulación estatal no es que desregule la regulación propia del mercado, porque el mercado no tiene regulación propia. Lo que hace es descoordinar, es decir, desorganizar, desordenar los actos humanos que están coordinados y ordenados a través del mercado. Los precios ordenan los actos de las personas, no los regulan, los ordenan, los ponen en concordancia el uno con el otro, los racionalizan. Tú haces lo que el otro quiere que hagas y el otro hace lo que tú quieres que hagas. Todos actuamos en pos de las necesidades ajenas, de tal manera de generar una coordinación de necesidades satisfechas. Tan simple como eso no es una regulación, eso es una coordinación o un ordenamiento. Yo no puedo entender cómo siguen repitiendo esa estupidez de que el mercado se regula solo o no se regula solo. No, es que la regulación es un concepto anexo, totalmente fuera de lo que es la lógica del mercado. La lógica del mercado lo que es coordinación y ajuste. Sin intervención alguna de ningún otro factor. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, la economía más grande del mundo, entró en crisis. Esa recesión produjo una aguda caída de los salarios y de los precios. Bien, una pincelada cortita sobre la crisis de Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico financió la guerra con una política expansiva monetaria que creó una enorme cantidad de masa monetaria que no estaba respaldada en oro. Y como la libra tenía que estar respaldada en oro por ley, lo que hizo Winston Churchill al salir de la Primera Guerra Mundial, dice: vamos a volver al encaje de patrón oro que teníamos previamente. El gran problema es que el patrón oro previo era mucho menor que el patrón oro que habrían tenido sin eliminar dinero. Entonces tenían dos opciones: o cambiaban el cambio de oro, es decir, que la libra ya no valía una libra, sino que valía, por ejemplo, un cuarto de libra en oro. Lo que se hizo fue quemar mucha libra billete para que la libra billete que quede sí sea respaldada en oro. Eso generó una deflación inducida por el Estado. El gobierno indujo una deflación que además era la respuesta por la inflación que el Estado había inducido previamente. Es decir, es el resultado de dos políticas socialistas de derecha. Una inflación inducida para la guerra, y otra una deflación inducida para respetar el contrato que había roto previamente al inducir esa inflación. Por lo tanto, la crisis de Inglaterra que están nombrando aquí no es una crisis del capitalismo, es una crisis del Estado y de la manipulación monetaria, que es lo que Keynes al final defiende. La solución liberal ante el gran desempleo fue reducir los salarios. El gobierno británico además aumentó los impuestos y redujo las obras públicas.
También eliminó el seguro de desempleo. La crisis no se detuvo. La moneda inglesa sufrió una devaluación del 26%. El desempleo en Gran Bretaña llegó al 22% y en Alemania y Estados Unidos fue mayor. Ante esta situación, Keynes propuso que el Estado tomara el control de la economía. Estado que, como les expliqué recién, había causado la crisis. Pero sus propuestas no fueron aceptadas por la ortodoxia liberal. A comienzos de los años 30, en el llamado Viernes Negro, la bolsa de Wall Street se desplomó. Esta es la única gente que puede creer que el 1929 son los comienzos de los 30 y no los finales de los 20. O sea, totalmente estúpido. La consecuencia directa fueron 13 millones de desocupados. En este contexto asumió la presidencia de Estados Unidos Franklin Roosevelt. El nuevo presidente puso en práctica una serie de medidas propuestas por Keynes. Medidas que convirtieron a una pequeña y pasajera crisis económica en una gran depresión que duró una década, por culpa de las medidas que se tomaron ahí. Básicamente, el Estado debía intervenir para garantizar depósitos bancarios y crear un programa de desempleo. En esos años, Keynes dio a conocer su teoría para estimular la economía en épocas de crisis. Su pensamiento revolucionó las ideas vigentes y escandalizó a los economistas ortodoxos. Sus propuestas no eran propuestas y eran políticas que ya se habían realizado en gran parte del mundo 1 millón de veces. Afirmaba que el libre juego entre oferta y demanda no produce por sí solo el pleno empleo. ¿Quién puede querer pleno empleo? La weá ridícula. Nadie quiere el pleno empleo. Uno quiere un desempleo muy bajo. Pero el pleno empleo no es contraproducente porque tenés que poner a trabajar a la gente que tal vez está buscando un trabajo que más le gusta, está esperando una situación laboral distinta, o está simplemente tomándose un año sabático, o se quiere dedicar a moziliar y tú tienes que poner a todo a trabajar porque pleno empleo, no. El Estado debía intervenir en las políticas económicas. La palanca para mover la economía es el presupuesto del Estado, o sea, lo que se llama política fiscal. Keynes plantea que si hay desempleo, los gobiernos están obligados a fomentar la creación de puestos de trabajo. Este argumento se opone a la idea liberal que sostiene que el mercado tiende a regularse por sí mismo. Para Keynes, el nivel de empleo está determinado por la producción. No, el nivel de empleo no está determinado ni por la oferta, ni por la demanda, ni por la producción. No, la producción y el empleo, y por lo tanto la oferta, están determinados por la cantidad de capital disponible en forma de inversión infraestructural, es decir, galpones, máquinas, tractores y todas esas cosas. Eso determina la cantidad de personas empleables en una producción en masa y la cantidad de productividad final. La cantidad de maquinaria, la cantidad de capital determina la cantidad de empleo y la cantidad de producción. Y entonces toda esa producción va a determinar la capacidad de consumo, que no el consumo, sino la capacidad de consumo y por lo tanto la capacidad de demanda o las posibilidades de demanda de la sociedad. Y la producción está estimulada por la capacidad de compra de bienes y servicios. O sea, todo al revés. En la mente de Keynes la gente compra cuando no hay nada para comprar. Y por eso entonces se produce lo que hay para comprar, porque la gente compró antes lo que no había. No se puede, ¿cierto? Tú, para comprar algo tiene que existir, tiene que estar en el mostrador, tiene que estar en el anaquel del supermercado, en la góndola. Tienes que ver el Quaker para decir, quiero comprar Quaker. Si no hay Quaker en la góndola, no hay Quaker. Y no podéis comprar Quaker. Entonces, la producción de Quaker se determina por cuánto Quaker han comprado, ¿no? Porque si no hay Quaker, no han comprado Quaker, no se puede. O sea, el consumo de Quaker va a estar determinado por su precio versus la cantidad de productos que están disponibles. ¿En qué se diferencia de los liberales? Para Keynes no hay una fuerza automática que garantice el juego entre producción, consumo y empleo. Por eso, la creación de empleo implica fomentar el consumo. ¿El consumo de qué? Si partiste reconociendo que no hay producción, ¿qué quieres que consuman? ¿Magia? ¿Que aparezcan bienes de la nada? Si tú partes reconociendo que no hay producción, ¿del consumo de qué vas a estimular? ¿Cuál consumo? ¿Qué vas a consumir? Nómbrame el bien a consumir. No hay. En Estados Unidos, el programa de Roosevelt duplicó la producción industrial. Bueno, este gráfico es súper importante porque nos muestra primero a Alemania y Estados Unidos que siguieron políticas keynesianas y luego a Francia, Inglaterra y Suecia que siguieron políticas liberales. Y nos muestra la diferencia entre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y muestra claramente cómo Inglaterra, Suecia y Francia salieron más rápido y más fácil de la crisis que Alemania y Estados Unidos. Lo cual es ridículo porque si están tratando de apoyar el punto de que Keynes sacó de la crisis a los países como Alemania y Estados Unidos,
¿Por qué no aceptan que, por ejemplo, Suecia, Francia e Inglaterra, que tomaron políticas más liberales, no digamos que liberales completamente, pero más liberales que Estados Unidos y Alemania, tuvieron un mejor crecimiento y un mejor desempeño? Es ridículo. Y en pocos años la economía creció un 50%. Le siguieron tiempos muy buenos a la economía, pero a mediados de la década del 70, el aumento del precio del petróleo puso fin al ciclo de crecimiento y de baja inflación. Tras 25 años de relativa estabilidad económica y ante esta nueva crisis, las políticas de Keynes se mostraron ineficientes. Porque eran las que habían causado la crisis en primer lugar. Una nueva teoría comenzó a dominar el mapa de la política económica, el monetarismo. Su máximo gurú, Milton Friedman, retomó los preceptos de Adam Smith. Los monetaristas, o neoliberales, sostienen que un mercado limpio significa que todos los precios se nivelan por la oferta y la demanda. Como la inflación era alta, se propuso reducir la oferta de dinero. Es decir, sacar dinero del mercado. ¿Y cómo se quita dinero del mercado? Pagando sueldos más bajos. Eso es falso. Milton Friedman nunca propuso propagar sueldos más bajos. Milton Friedman de hecho decía que la inflación no tenía relación con los salarios más altos ni con los salarios más bajos, y la deflación tampoco, y que la forma de disminuir la inflación y quitar dinero de la economía era disminuir el gasto público, disminuir el gasto del gobierno, ojalá no tocando el gasto social, sino despidiendo funcionariado y operadores políticos y otro tipo de cosas que no sean estrictamente funcionales, estrictamente sensibles a las necesidades de las personas. Lo que Friedman propuso básicamente fue achicar la cantidad de personas que trabajan en el gobierno, en el Estado, para que el Estado tuviera más dinero, más gastos libres y así no tener que imprimir tanto dinero. Además propuso independizar la creación de dinero del gobierno, es decir, que el gobierno no sea el que directamente decide cuánto dinero se crea. Eso es todo lo que propuso Friedman. Nunca habló de bajar salarios y de hecho habló expresamente de que los salarios no tenían relación con esto. En 1979, Margaret Thatcher y el Partido Conservador impulsaron las políticas neoliberales en Inglaterra. Consideraron que la mejor forma de combatir el desempleo era con la llamada flexibilización laboral. Es decir, leyes más blandas que permitieran bajar las indemnizaciones por despido y recortar los subsidios al desempleo. Friedman afirmaba que un poco de desempleo es beneficioso para la producción y la inversión. Así, las recetas neoliberales se extendieron por gran parte del mundo occidental, con una premisa fundamental: achicar al máximo el Estado. Pero se achicó muy poquito, porque en realidad si tú comparas el tamaño del Estado del siglo XIX, que era del 3, el 4% del Producto Interno Bruto, luego viene el Estado keynesiano, que llega al 50, incluso al 55% del Producto Interno Bruto, y después las políticas de Friedman lo bajan al 20, 25, es decir, sigue siendo 6 o incluso 7 veces el tamaño original del Estado liberal. Es decir, el tamaño del Estado liberal, el tamaño del Estado neoliberal, entre comillas, es 7 veces más grande que el tamaño del Estado liberal original. De tratar de reducir al Estado a toda costa, no lo redujeron, muy poquito, lo partieron a la mitad o un poco más, y no alcanzaron a llegar al nivel de lo que es un Estado verdaderamente liberal chiquitito, del 4%, del 3% del Producto Interno Bruto. Esto implicó suprimir los gastos que consideraban superfluos, como asistencia social, seguros de desempleo y subsidios. 1. No se habló nunca de cortar la asistencia social y nada de eso, a menos que fuera estrictamente necesario. Lo primero que se pedía era despedir operadores políticos y funcionarios fantasmas, toda esta gente que está en el gobierno ganándose un sueldo por hacer nada. Luego, lo segundo es que los subsidios no se eliminaban como gastos superfluos, se eliminaban porque distorsionan la estructura de precios, la coordinación. Yo que quiero vender manzanas y tengo que producir la cantidad de manzanas que las personas quieren comprar. Y yo solamente puedo hacer eso a través de precios libres y limpios. Si el gobierno me subsidia, yo voy a producir más manzanas de las que las personas realmente necesitan. Y vamos a tener un montón de manzanas pudriéndose. Pasa hoy en día en Chile que la intervención del Estado en los precios a través de subsidios o impuestos en temas de empaquetamiento o de distribución de la fruta y verdura, por ejemplo el impuesto a la benzina, hacen que mucha fruta se pierda y que podría venderse muy barata si es que no hubiera un altísimo impuesto al combustible. Es solo un ejemplo. Con estas recetas, la producción de manufacturas de Inglaterra bajó un 10% y creció el desempleo. Las crisis neoliberales empezaron en 1987, con el llamado Lunes Negro en Hong Kong,
Y siguieron con el efecto tequila en México. Crisis, comillas, neoliberales que eran, por lo mismo que estoy diciendo, el neoliberalismo no era liberal. Tenía 25% de gasto público, todavía había control de precios, había control de divisas, como veremos luego en la crisis argentina, había control de cambio, había aranceles aduaneros, los tratados de libre comercio neoliberales son lo menos liberal que hay. Son así unos cerros de papeles llenos de reglas. Cuando un tratado de libre comercio, es decir, libre, ¿cachai? Libertad, debería ser una cosa de yo no te cobro aranceles y tú no me los cobras a mí. Listo, una página el tratado. Pero el tratado de libre comercio que se firman neoliberales son keynesianos porque están repletos de regulación estatal y de proteccionismo. Entonces son unos cerros y cerros y cerros de papeles. Kilos y toneladas de papel donde firman millones de veces con toneladas de tinta a los mandatarios. Eso no es neoliberalismo. Y eso es lo que produce todas estas crisis de las que vamos a ver. En 1994. Después del derrumbe de las hipotecas en Estados Unidos en 2008, la crisis se instaló en España, Portugal y Grecia. Grecia, que era un estado funcionarial, país soviético prácticamente, todo el mundo trabajaba para el estado, todo funcionaba desde el gobierno. Crisis del neoliberalismo, España, gasto público 40%, impuestos sobre los trabajadores 45%, sobre los que ganan menos, y solamente el sistema de pensiones le sale alrededor del 38% de su sueldo. Portugal también lo mismo, estados del bienestar gigantes, puro keynesianismo. Y me dicen, no, es que esto es la crisis del neoliberalismo. La crisis se origina ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Cómo? Con la quiebra de Lehman Brothers. Pero ¿qué es lo que lo organiza? ¿Qué es lo que crea la crisis? La crisis la crean Freddie Mae y Freddie Mac. ¿Quiénes son esos? Fannie Mae y Freddie Mac. Son dos empresas del gobierno norteamericano que se dedicaban a entregar crédito a personas que se sabía de antemano que no iban a poder pagarlo, como política social regulada desde el Estado norteamericano para generar una versión keynesiana de la política socialista del derecho a la vivienda. Sorry, aquí no hay ninguna crisis liberal. En la Argentina, el fin de la convertibilidad generó la crisis de 2001. Fue la convertibilidad, es decir, el control de precio, el obligar el precio del dólar a ser un peso argentino, fue la convertibilidad la que creó la crisis. El término de la convertibilidad fue la forma de acabar con la crisis, que fue dura y fue cruda, pero fue la forma de terminar con una crisis que ya estaba ahí. Que las personas no lo hubieran percibido no significa que la crisis no había llegado ya. La crisis había llegado hace rato. Lo mismo pasa con la crisis del 82 en Chile, que no es una crisis liberal ni neoliberal ni nada por el estilo. Es la fijación del tipo de dólar, del tipo de cambio del dólar, que lleva a una burbuja de deuda de dólares y a una enorme expansión del crédito en pesos chilenos para la compra de dólares a precio fijo, y eso genera la explosión de la crisis del 82. Es decir, la fijación de precios de divisa normalmente genera crisis. Lo vemos en Venezuela hoy en día, la gente está muriendo de hambre porque no quieren dejar que los precios de las divisas sean libres. Punto. Consecuencia directa del neoliberalismo dominante en los 90. En ese momento, la Argentina, seguida por otros gobiernos populares de la región, volvió a Keynes. No digamos que volvió a Keynes porque ya nunca se habían ido de Keynes, aumentaron el keynesianismo. Y así les ha ido a Venezuela, a Brasil, a Argentina, con el hambre y la miseria terrible que están viviendo en esos países. La idea principal fue reforzar la presencia del Estado para proteger a los sectores más vulnerables. Entre otras medidas, la asignación universal por hijo, la actualización automática de las jubilaciones, la incorporación de trabajadores informales al sistema previsional y las negociaciones salariales lograron una rápida recuperación económica y una reconstrucción del tejido social deteriorado por la economía liberal. Vimos ya que no había habido economía liberal, 1. Y 2, salieron del problema y ahora están en otro. No duró nada. ¿No duró cuánto? 10 años la salida del problema. Y el punto es que no salieron del problema porque hubieran usado tal cual X, Y, Z política, sino porque durante la burbuja de Europa, de Estados Unidos y China, a nivel inmobiliario y otro tipo de bienes de capital que estuvieron en un proceso burbujístico potente, hubo una alza enorme de precios de las materias primas. Entonces el dólar, el cobre estaba sobre los $3.50, el petróleo estaba casi llegando a los $200 el barril. Y ese tipo de alza de precios de las materias primas nos hace que los gobiernos socialistas de esa época tenían mucha plata para gastar. Entonces no fue que salieran de la crisis porque tuvieran una política buena o una política mala, es porque tenían plata para tirar a la basura. Esas políticas permitieron sostener y garantizar la demanda y salir de la depresión.
A más de medio siglo de su muerte, en 1946, Keynes sigue siendo reconocido como el teórico del estado de bienestar. Y por la gente que sabe y entiende de economía como el arquitecto de la miseria de los países. Cada vez que el capitalismo muestra sus fisuras, Diríamos cada vez que el keynesianismo muestra sus fisuras. el nombre de Keynes reaparece como la alternativa aliviadora. Soluciones keynesianas para problemas keynesianos. Gracias a su prédica, el capitalismo pudo mostrar su lado humano y la ciencia económica resolver los problemas del hombre de la calle. La economía keynesiana puso en serios problemas al hombre de la calle con la inflación, con el problema de no encontrar lo que quería comprar en las tiendas porque la relación entre los precios había sido distorsionada y destruida completamente, de tener que pagar altísimos impuestos para sostener zánganos en todos los ministerios. Es decir, el keynesianismo arrasó con la pobre gente de Occidente durante mucho tiempo y sigue arrasando con nosotros. O sea, el que cree que tenemos un Estado neoliberal, capitalista, tenemos un keynesianismo pero grotesco. Si no, pregúntele a un chofer Uber cuando se lo agarran los del Ministerio de Transporte y se lo llevan. O pregúntese cuánto subsidio tiene la industria del azúcar y cuántos aranceles tiene la azúcar extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no pare de contar. Tú dale nomás. Keynesianismo hasta el pico en Chile en este momento. Me despido, soy Sebastián Izquierdo, esto fue Capitalismo Revolucionario, que tengan una excelente semana. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.